Buenos días, jóvenes estudiantes, tengan ustedes presentes aquí nuevamente para darles a conocer el trabajo que corresponde a esta semana. Siguiendo con la pauta de los temas de este tercer bimestre, tenemos ahí, como indica en la ficha de trabajo, cultura y sociedad en la República Aristocrática. El tema anterior de la semana pasada, hemos estado viendo lo que es el Estado de la República Aristocrática. Hemos encontrado ahí un tipo de modelo de gobierno en la que sobresalía y permanecía dentro del manejo del Estado una clase acomodada o un grupo minúsculo de poder que llevaba el manejo de las políticas dentro del país, ¿no? Y hemos dicho pues que estaban personajes principalmente de la clase alta, ¿no? Empresarios, profesionales, pero que principalmente pertenecían o eran pertenecientes a este grupo de poder en cual estaba incrustado dentro del Estado, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la cultura y de la sociedad, en ese mismo entonces, podemos hablar ya de que en ese mismo lapso de tiempo, dentro del Estado peruano, se dio la aparición de diferentes movimientos que buscaran arraigar o buscaban erradicar, en este caso, ¿no?, los diferentes tipos de políticas que se aplicaban y representar a las minorías o a los grupos marginados en ese entonces, ¿no?, que era en sí casi la gran mayoría de la población. Entonces se da la aparición ya pues de las clases sociales. Cuando hablamos de las clases sociales, hablamos en ese entonces de la clase media y de la clase obrera, ¿no? La clase media pues hace referencia en este caso a los diferentes profesionales que encontramos en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar a los abogados, podemos encontrar a los médicos, podemos encontrar a los profesores, que muchos de esos profesionales pues empleaban dentro del sector público privado, ¿no? Entonces, eso era la conformación casi principalmente de la clase media en ese entonces, ¿no? Y luego encontramos lo que es la clase obrera, pero no era, digamos, una clase obrera ya constituida, lo que hoy en día conocemos. ¿Por qué? Porque esta clase obrera estaba constituida principalmente por un grupo o grupos de artesanos, no necesariamente de obreros que se dedicaban a la industria, ¿no? Eran grupos de personas artesanas en el cual pues se conformaba esta pequeña clase obrera que a la vez no era muy desarrollada, ¿ya? Pero a partir de allí, ya a finales del siglo XIX, ¿no?, podemos notar de que ya se da un desarrollo muy paulatino ya de la clase obrera dentro del Estado peruano. Encontramos a partir de 1900 para adelante, de 1901 para adelante, en la que esta conformación de la clase obrera nace a partir de las diferentes pues desigualdades que encontramos y en una primera búsqueda de igualdad dentro de las horas de trabajo. Y entonces fue en ese entonces pues que se logra alcanzar las 8 horas diarias de trabajo, en el cual parten de allí para que se busque una equidad en lo laboral dentro del Estado, ¿no? Entonces podemos encontrar esta situación en la que pues el Estado se desenvuelve de esa manera, ¿no? Tanto la sociedad como la cultura también estaba influenciada por las diferentes obras artísticas que encontramos de algunos representantes. Y aquí encontramos también el indigenismo, ¿no? El indigenismo se encarga de dar a conocer a través de sus representantes ciertas protestas en la cual pues se rechazaba el maltrato que se le daba a los indígenas, ¿no? Entonces podemos decir que en la cultura y sociedad en la República Aristocrática encontramos un escenario en que se da el surgimiento de las clases sociales, en la que encontramos un grupo de la clase media y el surgimiento y la consolidación de la clase obrera. Y también a partir de la literatura dar a conocer el rechazo y el maltrato que recibían los indígenas en ese entonces, ¿no? Entonces podemos decir, jóvenes, que esa es la introducción que tiene que ver con el tema que corresponde a esta semana, y vamos a explicar la actividad correspondiente, en el cual tenemos ahí y hemos mencionado cultura y sociedad en la República Aristocrática.
Tenemos como competencia construir interpretaciones históricas. Tenemos como capacidad elaborar explicaciones sobre procesos históricos. Y tenemos como propósito plantea hipótesis y analiza términos históricos y evidencias diversas al elaborar explicaciones sobre hechos y procesos o problemas históricos. ¿Ya? Da a conocer su nombre completo, grado y sección, y tiene mi saludo de mi parte, que siempre les hago llevar a sus personas. Luego tenemos para iniciar, reflexiona con tus saberes previos y los recursos adjuntados para el desarrollo del trabajo. ¿Qué sectores sociales adquirieron protagonismo durante la República Aristocrática? ¿Qué aspectos les caracterizaron? Ustedes jóvenes van a desarrollar estas primeras 3 preguntas iniciales, ¿ya? Revisando la información del texto, ¿no? ¿Qué sectores sociales adquieren protagonismo? Si sabemos que la oligarquía ya estaba consolidada en ese entonces, ¿no? Durante la República Aristocrática. ¿Y cuáles fueron esos aspectos que los caracterizaban? Luego encontramos en qué consistió el anarcosindicalismo. Ojo, es un término que prácticamente parte de la unificación del término de anarquía y el término de sindicalismo, ¿ya? Pero en qué consistió prácticamente esta unificación del término anarcosindicalismo. Y luego continuamos y encontramos de qué manera influenció el movimiento obrero peruano. Este postulado o este término que partía a partir de una idea, de qué manera influencia en el movimiento obrero peruano, ¿ya? Luego, ¿qué otros movimientos sociopolíticos se produjeron? ¿Qué más movimientos aparecieron en ese entonces? Luego vamos a encontrar el movimiento obrero, justamente lo que estamos dando a conocer. Vamos a responder lo que nos pide. Nos dice, lean la información sobre el movimiento obrero en el texto escolar y luego van a revisar también este fragmento, ¿ya? Una vez que han revisado el texto y el fragmento, va a completar este pequeño cuadro donde nos pide el surgimiento del movimiento obrero peruano. Van a dar a conocer sus causas, sus consecuencias y los cambios que produjo. Luego, ya casi para ir culminando la ficha de trabajo, tenemos ahí la jornada laboral de 8 horas y los orígenes del feminismo, ¿ya? Justamente, y no hemos mencionado casi, pero en la introducción del texto, ¿no? Justamente se habla sobre lo que se consigue a partir de las diferentes huelgas que se da a partir del término del siglo XIX para adelante, del logro de las 8 horas de trabajo y de prácticamente la consolidación del feminismo como idea, ¿no? Como ideología, en la cual pues partía lo que era pues buscar una igualdad en los derechos entre el hombre y la mujer, ¿no? En que la mujer tenía el mismo derecho que un hombre al acceder a un trabajo, inclusive al estudio y al sufragio, ¿ya? Entonces, eso es lo que encontramos y vamos a responder a lo siguiente. Tenemos ahí, ¿consideras que los cambios en los derechos laborales en el Perú han sido lentos? Aquí nos hablan de los cambios, ¿ya? Sobre los derechos laborales que se han conseguido. Y si lo que se han conseguido de repente han sido lentos o no han sido lentos. Si lo consideran que han sido lentos, expliquen por qué. A la misma manera, si lo consideran que no ha sido lento, de la misma forma tienen que explicar el por qué. Y así sucesivamente cada pregunta, ¿ya? Luego encontramos el indigenismo, ¿no? Encontramos también la literatura, en el cual ustedes van a responder también a las interrogantes con la información y los recursos que se adjuntan en la plataforma. Luego, ya culminando, nos pide elaborar un cuadro sinóptico sobre el tema, o sea, sobre la cultura y sociedad en la República Aristocrática, ¿ya? En el cual se les va a contar un modelo, un ejemplo para su elaboración del producto. Entonces, jóvenes, podemos decir, esa es la explicación que tiene que ver con el tema de la semana que corresponde, y indicarles que los trabajos tienen que entregar principalmente por plataforma en la fecha indicada. Eso sería todo, jóvenes, nos vemos en la próxima.